Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana hablando y dedicando el espacio a la mujer rural, a las peruanas del campo, y de hecho me da la impresión que hablar de ruralidad desde lo urbano nos da una perspectiva equivocada, porque pensamos que a lo mejor son muy pocas, pero tal vez no es tan así. Le hacemos la consulta a la viceministra del Ministerio de la Mujer de nuestro país, que nos acompaña esta mañana en el programa, la doctora Marcela Guaita. Doctora, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuántas mujeres rurales existen en nuestro país? Más o menos, ¿de qué población estamos hablando? Buenos días. Las mujeres rurales en el país son, la población rural tiene que ver más o menos con el 23% de nuestra población, y de esto el 50% son mujeres. Y existen ya, de hecho, nuestra Constitución protege los derechos de la mujer también, y por convenios internacionales y tal, y enfoques de género, pero no alcanzan los derechos de la mujer para una mujer rural. ¿Por qué este enfoque en específico? Bueno, efectivamente, la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho el cual está protegido no solamente a partir de nuestra Constitución, sino a partir de las obligaciones que el Estado peruano ha asumido. Sin embargo, las mujeres del sector rural tienen algunas problemáticas específicas. Por ejemplo, hay una mayor representación de mujeres indígenas en el ámbito rural, en donde hay una obligación del Estado peruano de proteger su ámbito cultural y su tradición cultural. Pero esto tiene que significar sobre una base de derechos humanos, que es un rasero mínimo en el cual mujeres del ámbito indígena, rural, urbano, tienen que ser protegidas. La protección a su identidad cultural tiene que estar por encima de un mínimo de derechos humanos. Y en eso me estoy refiriendo especialmente a situaciones de violencia contra la mujer que en algunos espacios culturales son permitidas, son normalizadas, y esto es algo en lo cual tenemos que trabajar en conjunto. Se acepta un poco, ¿no?, como parte de la vida, y no es así. Revisaba un poco la información que nos han ustedes habían alcanzado, y por ejemplo en espacios como Ayacucho, 6 de cada 10 mujeres han registrado en algún momento de su vida violencia familiar, y esos son los casos, digamos, denunciados, pero esto puede ser incluso cifras un poco más terribles. Efectivamente, en el Perú el promedio es de 4 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido violencia en su relación de pareja, y esto se eleva a 6 en ámbitos como Ayacucho, como Cusco y otros que tienen una fuerte presencia de mujeres en el ámbito rural, en el que lamentablemente el Estado todavía tiene un reto para llegar con los servicios adecuados. Luego, como lo conversábamos también hace un momento, ¿cómo saber hasta dónde intervenir a lo mejor con este estilo de vida urbano sin vulnerar sus costumbres, ¿no?, sus raíces? Tal vez el límite es hasta que se vulneran los derechos. ¿Cómo está manejando este tema? Sí, en el ámbito rural hay un reconocimiento a la riqueza y el aporte que hace las mujeres en este ámbito, y eso se tiene que respetar. La idea no es sacar a las familias y a las mujeres de este ámbito, sino aprovechar sus conocimientos, pero sobre todo respetar sus derechos. Y esto es algo que, como te decía, tiene que ser reconocido desde los líderes locales y sobre todo de las propias mujeres, que tienen que conocer cuáles son sus derechos y defenderlos. De hecho, me da la impresión que ya muchos estudios han manifestado y han identificado a la mujer como un generador, como un motor de cambio familiar, e incluso a grosso modo social también. La mujer rural es un punto importante en toda esta estrategia que ustedes están trabajando respecto de eso. Se están acercando a ellos como motor de cambio en su familia. En general, la política del gobierno está posicionando a la mujer del ámbito rural como socia en el desarrollo. Sin las mujeres no podemos avanzar en los programas de desarrollo. En particular, para nosotros es importante este empoderamiento en el ámbito económico, como por ejemplo a través de los programas de transferencias condicionadas que reconocen a la mujer como una
pieza importante en esos programas, y desde lo que estamos trabajando en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el tema tiene que ver con el organizar a esa población para reconocer algunos elementos en contra de la violencia que se sufre en el ámbito familiar. Sí, me da la impresión que la mujer tiene un rol importantísimo a nivel de educación, de nutrición dentro de su familia, pero en estos temas de derecho parece que se flaqueara un poco, ¿no? Porque como mencionas, se ha naturalizado violencia y eso ya no está bien, y a eso es a lo que se quiere llegar para cambiar esa situación. Sí, nosotros tenemos ahora una gran oportunidad también en el mundo rural, porque esta generación de mujeres es la generación más educada respecto de sus madres y de sus abuelas, porque ha habido una presencia y un trabajo del Estado para lograr mayor matriculación y mayor asistencia al sistema escolar. Y eso es una oportunidad para trabajar con ellas y que ellas conozcan sus derechos. Nosotros, desde varios años, desde el Ministerio de la Mujer, hemos desarrollado un programa en la región de Ayacucho justamente focalizado en el ámbito rural para organizar a la comunidad y concientizar sobre la importancia que tiene el vigilar no solamente elementos importantes como las mujeres embarazadas o las familias que tienen niños con desnutrición, pero también las familias que pueden estar sufriendo de violencia. Y un cuarto elemento que nos parece importante es el consumo de alcohol en el ámbito rural. Es que es muy elevado. ¿Y por qué? El consumo de alcohol no causa una situación de violencia, pero sí tiene elementos importantes en el grado del daño que se puede hacer. Cuando hay un consumo de alcohol elevado, el grado del daño físico es mucho mayor. Y es terrible. Las situaciones que nosotros hemos visto y atendido en muchas zonas, pero especialmente en el ámbito rural, ha podido ser controlado. Estamos hablando de violencia física a través de la organización comunitaria y a través de la disminución de grados de alcoholismo, y un trabajo en conjunto de los líderes comunales, un trabajo con las familias, y también el reconocimiento de las mujeres que esto es algo en donde ellas pueden aportar y no tienen que soportar ese tipo de violencia. Claro, llegar a ellas y que estén seguras de que esto se tiene que denunciar y que existan también estos ámbitos donde se pueda hacer, ¿no? Porque si no tienen a quién decirle, a quién recurrir por ámbito geográfico, a lo mejor está muy lejos o no se dan las cosas como se deben dar, pues ¿cómo se soluciona? Me comenta, nos vamos a ir a la pausa, pero comenta luego de la pausa este programa que empezaron en Ayacucho, cómo es que están ahora y los resultados que se están viendo. Nos vamos a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos esta mañana hablando de la mujer rural. Volvemos.